¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Eso, muchas gracias. Muy bien, bueno, les voy a compartir pantalla. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre nómina y prestaciones sociales. Con eso cerramos la cuarta semana de trabajo, es decir, la unidad número 4. Y esta sería la temática como tal centrada para esa unidad. Les pregunto algo, antes de que arranquemos con el tema, ¿hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al uso de la plataforma, con respecto al envío de actividades, con respecto a los temas de las semanas anteriores? ¿Hay alguna pregunta que quieran que resolvamos? ¿Está todo claro con los que estamos presentes? Sí, señor, todo claro. Excelente. Ven en pantalla la presentación, ¿verdad? Nómina y prestaciones de ley. Sí, señor, se ve. Bien, bueno, al principio nosotros pensábamos que cuando se hacía referencia a la liquidación de la nómina o cuando hablábamos de las prestaciones sociales, nosotros creíamos que eso era la única labor que de pronto desempeñaba la Oficina de Recursos Humanos. Resulta que se ha podido observar que en esto de las nuevas organizaciones no es tan así, porque desde finales del siglo XX todas las empresas tuvieron que transformarse y la gestión del talento humano ha hecho que la nómina se constituya como tal en el instrumento administrativo que posibilita como tal realizar el pago de sueldos, salarios a los colaboradores de una manera más ordenada, podríamos decirlo, y precisa del mismo modo como se proporciona la información contable y estadística para las organizaciones. Es decir, ya el hecho de que haya una oficina de recursos humanos no solamente para contratar o despedir personas, sino que se ha volcado una herramienta de información que te puede servir de termómetro para que diferentes áreas de la empresa sepan cómo está funcionando o sepan si son efectivas en cuanto a su gestión, ¿verdad? En principio, como les decía, en el siglo XX, por temas tecnológicos, por temas de que todavía hacía falta información, el proceso de la nómina y de las prestaciones de ley se hacía manualmente, lo cual era dispendioso y requería de la colaboración de bastantes personas en el área de recursos humanos o en el área del personal. Entonces, hoy en día hay diferentes software que son especializados como tal en la administración del talento humano y ahí se actualiza, se liquida todos los meses la nómina y las novedades que se presentan y esa información puede ser, además de que se maneja de una forma más organizada, puede ser compartida para las esferas más altas de la organización, quienes toman decisiones y quienes lo ven como una herramienta de inicio o de finalización de proceso. Entonces, es importante recalcar que hoy en día existen organizaciones que se especializan de hacer todo eso. Es decir, ya hay empresas que ni siquiera tienen el departamento de recursos humanos porque literalmente contratan el departamento de recursos humanos y esas empresas que no hacen parte de la empresa se les denomina outsourcing o se le dice también la tercerización, es decir, porque la realiza un tercero, permitiendo que las organizaciones se dediquen a su filosofía misional. Es decir, si yo vendo café, voy a dedicar todos mis esfuerzos a la venta del café, a la producción del café, a la calidad del café y no agregarle un esfuerzo adicional a la empresa como lo es el tema de la contratación, porque de verdad que yo siento que la contratación es bien importante. De hecho, de la calidad de la elección que tú tengas en un proceso de selección, viene la durabilidad de ese colaborador. Porque es que si tú lo haces bien, esa persona va a ser la ideal para el puesto que tú estás buscando. Si no lo haces bien, ella no es la ideal y no te va a durar mucho. Entonces, si no te gusta, la despides y te toca pagarle indemnización.
Y si por cualquier razón decides que ya las cosas cambiaron, o sea, es decir, es más complicado. Muy bien. En esta, bueno, preguntas, ¿cómo vamos con esa introducción al respecto? ¿Todo bien? Sí, Listo. señor. Eso, bueno, esta actividad es como todas las unidades del SENA, ellas vienen todas tienen una guía de aprendizaje y la guía de aprendizaje intenta de que hayan actividades de aprendizaje que tú puedas desempeñar y aprender durante la estadía en este curso, ¿verdad? Entonces, la guía de aprendizaje nos dice que en esta actividad de aprendizaje, al final, seremos capaces de reconocer los principales elementos que constituyen una nómina, teniendo en cuenta la aplicación de la normatividad vigente, muy importante. Yo les decía en las sesiones pasadas, el tema de la nómina, el tema de la contratación, entre comillas, es sencillo, no sé si es la palabra correcta, porque nos está padrinando la ley. Es decir, el código sustantivo del trabajo es el que nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y simplemente es pegarnos a la ley. Entonces es interesante cómo de alguna forma estamos protegidos, aunque no siempre, aunque estemos protegidos porque deban hacer algo, no quiere decir que lo que deban hacer sea lo mejor para muchos empleados o empleadores, ¿verdad? Bien, entonces, dentro del proceso de la nómina, miren, la legislación laboral, lo que decíamos ahorita, el Código Sustantivo del Trabajo más que todo, en Colombia ha reglamentado la forma de realizar el respectivo proceso de pago de salarios por parte de las organizaciones, ya sea que sean de carácter privado o de carácter público, no importa que sean nacionales, no importa que sean extranjeras, lo importante es que tengan domicilio en Colombia. Entonces, debido a la inequidad que se presentaba en algunos sectores, al no reconocer los derechos salariales y prestaciones de los trabajadores, esto quedó consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, las trabajadoras de hogar, las empleadas domésticas, eran personas bien afectadas por esto, porque ellas por necesidad aceptaban lo que sea, uno le pagaba, pues las personas pagaban lo que sea. Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo a personas como ellos los ayuda mucho. Y eso, que hoy en día todavía ellas, yo digo que más que todo está por parte del gremio que aceptan todavía que les paguen de una manera que no es la que está por la ley, por la misma necesidad. Entonces, barro que nosotros nos aprovechemos o lo veo mal que nos aprovechemos de la necesidad de otros, porque es que míralo de esta manera. Es como si tú por necesidad aceptaras un trabajo en el que trabajas más, te pagan menos, pero es que lo necesitas. Cuando, si te lo hicieran a ti, no te gustaría, pero de pronto lo hacemos con otras personas, como los empleados domésticos, como la gente que contratamos para hacer un trabajito día a día. Entonces, seamos un poquito conscientes y miremoslo, además de que hay que mirar que es su trabajo, además de que hay que mirar de que ellos trabajan para seguramente llevarle a su familia, es el hecho de que cuando hacemos las cosas bien, construimos país, ¿verdad? Entonces, de las funciones que cumple la administración del talento humano en la elaboración de la nómina, es de mayor responsabilidad y cuidado de presentarse un error, porque un error en la nómina puede afectar el pago de todo el mundo, el presupuesto, mejor dicho, se puede volver un problema bien grande porque se afecta el proceso de liquidación y también la carga prestacional que corresponde al tema de los parafiscales. La elaboración de la nómina incluye una serie de elementos los cuales, por lo difícil que es en cuanto al cuidado de los porcentajes que hay que seguir con los que le decía del Código Sustantivo del Trabajo, ahí es donde se presentan bastantes errores, es donde se presentan bastantes problemitas y por eso es que muchas empresas deciden y prefieren pasarlo, esta responsabilidad como tal a las empresas outsourcing o a la tercerización para evitar cometer estos errores. Entonces, bien, ya sea que tú en tu empresa lo realices o lo tercerices, básicamente el proceso de la nómina tiene como que estos 4 pasos. Entonces, a mí me gusta hacer siempre como que una trazabilidad de lo que hay que hacer primero, una trazabilidad como tal del proceso como para que lo entendamos, ¿verdad?
Entonces, lo primero, recepcionar, registrar y clasificar las novedades. Les voy a hablar del caso de lo público, de los empleados públicos. En muchas entidades públicas, para que le paguen al empleado, el empleado primero debe presentar una serie de requisitos. Dentro de los requisitos está, por ejemplo, el pago de la salud, el pago de la ARL, el pago de la pensión, que se hacen en un solo pago de seguridad social. Entonces, hay empresas públicas que hasta que tú no presentes eso con tu cuenta de cobro, no pueden registrar que tú ya trabajaste y no, por ejemplo, también necesitan clasificar las novedades. Por ejemplo, si tú de pronto cambiaste el riesgo de tu ARL, si tú cambiaste de EPS, si tú cambiaste de caja de compensación, no sé, ellos deben registrarlo porque, como vimos en clases pasadas, dentro de tu aporte, eso va a muchas partes, eso paga tu salud, eso paga tu pensión, eso paga paga tu ARL, eso paga el aporte que todos hacemos al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etcétera. Bueno, después de que hay una recepción y se registran y se clasifican las novedades, después viene a revisar y liquidar la prenómina, que es cuando ya tú tienes los datos de lo que hizo y de lo que merece, para, mejor dicho, entenderlo, es cuando se le dice, ok, bueno, esta persona hay que darle este número de dinero porque él nos cuesta a nosotros en el número de dinero, esto es lo que se le paga, estos son los aportes para fiscales, pensión, salud, pam, 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 y esto es lo que le quedó. Porque como dije en clases pasadas, lo que uno se gana como empleado no es lo que le cuesta a la empresa. Nosotros le costamos más a la empresa que lo que nosotros estamos devengando. Por eso es que el salario de nosotros a veces, cuando estamos trabajando en una empresa, a ti te dicen que tu salario es un número, 10 millones de pesos, y tú firmes el contrato y tal, emocionado, y después cuando te van a pagar recibes 9.500.000 porque te empiezan a hacer unos descuentos, no sé, era por poner un ejemplo. Bien, después de eso está la entrega, la nómina, para firmar al responsable del talento humano, el gerente, el responsable financiero, quien sea que autorice la plata. Y por último, remitir nóminas al departamento de gestión financiera para que se encarguen del desembolso del dinero que cada quien le corresponde, ¿verdad? Entonces, dentro de los elementos de la nómina se definen que están presentes en la nómina, los cuales son necesarios para identificar la remuneración de los colaboradores y para que la organización pueda como tal planificar el presupuesto, lo que les decía ahorita. Entonces, dentro de los elementos de la nómina, nosotros podemos identificar el devengado, lo que les decía ahorita, las deducciones, las apropiaciones y la seguridad social. Cuando hablamos del devengado, hace referencia al valor total de los ingresos que obtiene un empleado durante el periodo a cancelar. Ya sea, depende de tu contratación, que lo vimos en la clase pasada, si es por prestación de servicio, contrato fijo, contrato indefinido, contrato de aprendizaje, después de que te definan si te van a pagar semanal, quincenal, mensual, anual, al final del trabajo. Cuando y definan lo que acabamos de hablar, hace referencia al valor total de los ingresos que obtiene un empleado durante el periodo de cancelar, ya sea quincenal, mensual o como a ti te lo pongan. Entonces, el devengado es el valor bruto después de impuestos, después de deducciones, lo que a ti te van a dar. Ahora bien, las deducciones, ¿qué son? Las deducciones son valores que se le descuentan al empleado de su nómina, el porcentaje de los aportes a salud, pensión que le corresponde al empleado, el fondo de solidaridad pensional al cual esté suscrito y la retención en la fuente si hubiera lugar para alguno de esos descuentos, las libranzas, los embargos judiciales y cualquier otro descuento autorizado por el empleado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, hay un embargo alimenticio, que ahí te descuentan todo. Dato importante, no importa el embargo, a ningún empleado le pueden quitar más del 50% de su salario, para que lo tengan ahí. Ningún valor después de los legales puede ser descontado del sueldo del colaborador si éste no lo autoriza, o la ley o autoridad judicial que esté metida en ese proceso es la que puede decidir. Es decir, la organización no puede determinar los descuentos si no hay licencia para ello. Básicamente está por encima de las decisiones de la empresa, pero es obligación de la empresa que eso se cumpla, ¿verdad? También están las apropiaciones. ¿Qué son las apropiaciones? Aquí se tienen en cuenta los valores que deben ser pagados por la empresa. ¿Y cuáles son esos valores?
el porcentaje que le corresponde a la salud y a la pensión, el riesgo profesional, los aportes parafiscales, es decir, lo que tú le das al SENA, las cajas de compensación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las prestaciones sociales como lo son las primas, como lo son las cesantías, los intereses sobre cesantías, dotación, si es necesario, y las vacaciones. Son denominaciones que se les dice apropiaciones porque se pagan en los primeros días del siguiente mes. Un año después, dependiendo del concepto, por lo que la organización debe provisionar ese presupuesto para contar con los recursos necesarios para pagar en el momento en el que eso debe ser. Es importante tener en cuenta que toda nómina es conformada por 3 ítems, por los ítems que les acabo de mostrar. Aunque eso no quiere decir que los conceptos mencionados en cada uno deban ser verificados al momento de pagar, porque pueden ser adicionales o retenidos dependiendo del monto del ingreso del colaborador y de las autorizaciones y de las apropiaciones o deducciones que tengan que hacer producto de los problemas en los que ese empleado esté metido. Y por último está la seguridad social. Este rubro se encuentra la salud, la pensión y los riesgos laborales. Es importante que nosotros identificamos que cuando pagamos la salud, cuando pagamos la seguridad social, ¿qué es lo que estamos pagando? Entonces, míralo de esta manera. La cotización al sistema de salud es del 12.5% del salario. La base de los aportes de la seguridad social, eso lo dijo la ley 100 del 93. Dentro del 12.5% que a todos nos toca aportar, pues dentro del 12.5% del salario que tú le tienes que dar a la EPS para que te atiendan, el 4% lo das tú y el 8.5% lo paga la empresa a la cual tú trabajas. El último porcentaje de la empresa se debe apropiar en la nómina y posteriormente consignar a la respectiva entidad de salud que afilie al colaborador. Es decir, cuando tú haces parte de una empresa, ellos deben hacerte ese proceso, aunque paguen los dos. Es decir, vuelvo y repito, a la salud se le aporta el 12.5% de tu salario, de lo que a ti te vayan a pagar. ¿Y cómo se paga? El 4% de ese 12.5% lo pagas tú y el 8.5% lo paga la empresa a la cual tú trabajas. Es importante decir que en enero del 2014 se implementaron la exención de pago a la salud correspondiente a los empleados de la ley 1607 de 2012, de acuerdo con el artículo, no nos debo el artículo, pero es del 2013. Esa normativa aplica en cuanto a sociedades, en cuanto a personas naturales, y las personas naturales que tengan más de 2 empleados, sociedades o personas jurídicas asimiladas a contribuyentes, sociedades y entidades extranjeras contribuyentes, sociedades localizadas en zonas francas, tienen como tal una exención. Ahora bien, pasemos a la salud. Como les decía, la pensión, la salud y la ARL tienen un dinero que hay que pagar con base en tu salario, pero se divide. Pasa igual acá. Acá se tiene que dar el 16% de tu salario para la pensión. El 4% lo aportas tú, el 12% lo aporta la empresa. Y también están los riesgos laborales, que es la ARL. La empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos laborales con el objetivo de cumplir los eventuales problemas o accidentes que él pudiera, o hasta las enfermedades que pueda sufrir como consecuencia de realizar el trabajo al cual lo contrataron. Entonces, el aporte de la ARL en su totalidad está a cargo de la empresa y el porcentaje a cotizar está dado por una tabla progresiva según el nivel de riesgo que tú trabajes. Por ejemplo, hay riesgos desde la clase 1 hasta la clase 5 y van aumentando dependiendo tu trabajo. Por ejemplo, el porcentaje que vas a pagar una persona de riesgo 1, que son personas que, por ejemplo, yo estaría dentro del riesgo 1 porque yo soy profesor, en este caso estoy en la virtualidad, yo estoy dentro de una casa, mi actividad la doy sentado o de pie, lo que sea, es decir, hay pocas probabilidades de que a mí me pase algo o que yo adquiera una enfermedad con base a lo que yo estoy trabajando. Cosa diferente, lo que sería el riesgo 5, ahí estamos hablando de bomberos, estamos hablando de personas que manejan fuego, que manejan cortes, que manejan maquinaria, ¿me entiendes? Es diferente. Entonces, existen 5 tipos de riesgo, de la clase 1 a la clase 5. El número 1 se llama riesgo mínimo, el riesgo que es el que yo le acabé de decir. Ejemplo, profesores, personas que trabajan en bancos, personas que trabajan en oficina. Riesgo bajo,
ejemplos que personas que trabajan en la manufacturación, en las fábricas, pero que no sea muy difícil, por ejemplo, en las confecciones, por ejemplo, que tú trabajas en una floristería, como tal, te puedes pullar con una ramita, pero no te vas a morir, ¿verdad? Riesgo medio, ahí ya estamos hablando de ya cuando se fabrican artículos cortopunzantes, cuando ya se hace alcohol, cuando ya se está haciendo alimento, ¿verdad? El riesgo alto, podríamos hablar de cuando se fabrican aceites, cervezas, vidrios, que ya eso requiere de temperaturas, de químicos. Y por último, ya las cosas que son bien peligrosas, como el tema de los bomberos, la explotación petrolera, la minería como tal, eso ya requiere de que el riesgo sea mayor. Y como les dije, el pago del riesgo tiene que estar determinado, tiene que hacerse por la empresa como tal. Los parafiscales, que son las cajas de compensaciones familiares, tienen el 4% del salario de la base de cotización, al ICBF le damos el 3% y al SENA es el 2%. Aquí me quiero detener porque los cursos del SENA parecieran gratis, ¿verdad? Porque cualquier colombiano puede acceder a ellos, pero no, porque al fin y al cabo todos los pagamos, todos pagamos el salario de todas las personas que trabajamos para el SENA. Entonces, cuando usted se inscriba en un curso del SENA, hágalo, termínelo, haga más cursos, capacítese sin parar, porque además de que eso te da una diferenciación, además de que eso mejora tu hoja de vida, además de que es que lo estás pagando. Y cuando te metes en un curso y no vienes, estás botando tu plata. Entonces, los invito amistosamente a que aprovechemos las oportunidades que tenemos. También están las primas sociales, que es la prima que recibimos todos en junio, que es el 8.33 del salario de todos los meses, las vacaciones, que es el 4%, la cesantía, los intereses de cesantías y la dotación. Preguntas hasta el momento, ¿cómo vamos? Hace rato no les pregunto, ¿cómo vamos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, señor. O pues de mi parte, sí, Sí, señor. señor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien. ¿Qué es el salario? ¿Qué es el salario para ustedes? Dice aquí que la remuneración o el pago que recibe el trabajador por los servicios prestados de forma personal, en dinero o en especie. Este no es embargable en su totalidad, pero lo máximo permitido por la ley es hasta un 50% en favor de cooperativas o por orden judicial. Bien, es claro, el salario es el dinero que nosotros merecemos por haber desempeñado una actividad que requiere de la inversión de nuestro tiempo. Es importante que nosotros valoremos el tiempo. Decía Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que nosotros cuando trabajamos recibimos dinero y cuando compramos cosas, el instrumento con el que lo pagamos es el dinero, pero en realidad lo que nosotros invertimos para poder conseguir ese instrumento fue tiempo. Quiere decir que nosotros cambiamos tiempo por dinero y es la gran verdad, lo cual te invita a que reflexiones y pienses, ¿estoy invirtiendo mi tiempo en lo que de verdad me gusta? Estoy gastando mi tiempo y mi dinero en algo que valió la pena? Es decir, comprarse esta taza merecía el tiempo que me gasté trabajando para poder tenerla. Comprarse el último celular merece que yo dure 2 y 3 y 4 meses trabajando para poder tenerlo. De eso se trata el salario. Y quisiera detenerme aquí para hacer esa reflexión, porque no sé si alguien tiene alguna pregunta con el tema del salario. El salario es lo que tú mereces, es lo que tú cuadras, de lo que hemos hablado en las clases pasadas. Es el dinero por el que tú eres capaz de hacer esa tarea. Pero quiero que reflexionar en el hecho de que tu trabajo, tu tiempo, en lo que tú gastas tu tiempo te tiene que gustar. Tiene una relación directa con la felicidad. Porque cuando tú desempeñas una tarea que te gusta, en la que eres bueno y en la que sientes que ayudas a los demás, el pago por tu tiempo
va a ser satisfactorio, lo vas a apreciar más y seguramente vas a invertir el dinero, que es el tiempo que gastaste para conseguirlo, de una mejor forma. Y por último, es el cálculo del salario mínimo. El salario mínimo, para los que de pronto no lo tienen claro, nosotros vemos todos los años, al principio, al final del año, la pelea entre los gremios por el salario, etcétera. Este año, por ejemplo, para los maestros, en mi caso, felicidad, hay un aumento del 14, casi 15%. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y a qué obedece el cálculo del salario mínimo? Hay que tener en cuenta lo que vemos en pantalla. Número 1, los índices del precio del consumidor. Yo no sé si ustedes han escuchado el indicador en las noticias y que el IPC es el índice del precio del consumidor. Es decir, los precios que tienen los productos que consumimos los colombianos o las personas que hagamos parte de un país, con respecto a la justicia y a si estamos dispuestos a pagarlos y además de eso si estamos ganando para pagarlo lo suficiente. El IPC es eso. La meta de la inflación fijada por el Banco de la República al año siguiente. Todos los años, el Banco de la República, que es el banco de los bancos, él se pone como meta cuánto va a ser la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuánto aumenta de precio un producto con respecto a un periodo anterior. Entonces la inflación debe ser controlada. Por eso si tú escuchas que se espera que la inflación sea del 3, del 4, del 5, porque todos los años las cosas van a subir de precio. Lo que se busca con la inflación es que el aumento de precio vaya con el aumento del IPC, que es el índice de los precios del consumidor, es decir, que los precios del consumidor vayan subiendo con respecto a la inflación y que el incremento del Producto Interno Bruto, que es como quien dice la fortuna de Colombia, lo que nosotros vamos construyendo, sea suficiente para poder pagar todo eso. No sé si está claro hasta el momento lo que estamos hablando. Entonces, con base en eso, es que nosotros definimos o el gobierno define cuál es la contribución de los salarios al ingreso nacional y todo eso, todos nuestros impuestos y todo lo que nosotros hacemos es lo que paga la luz de la calle, lo que paga las carreteras, lo que paga las obras, lo que paga todo lo que nosotros vemos que hacen los políticos y que la percepción de nosotros si lo hacen o no lo hacen o la opinión es de cada quien, pero lo que vemos en pantalla y lo que hemos hablado hoy es lo que en teoría debería suceder. Bien, preguntas, dudas, inquietudes con respecto al tema de hoy. ¿Está claro todo? Sí, señor. Ok. Listo. Bueno, si nadie más tiene preguntas, ni con el tema del día de hoy, ni con el uso de la plataforma, estamos por terminar esta sesión. Hoy es nuestra última sesión en línea. Les agradezco a todos los que hicieron parte de este curso. Les agradezco a todos los que se tomaron el espacio para poder venir a cada una de las sesiones en línea. Así sea a una, te admiro por haber invertido tu tiempo de manera productiva. Como les decía ahorita, los invito a que sigan formándose, sigan haciendo parte del SENA, hagan los cursos varios. Esto es sencillo, háganlo bastante. Todos los meses hagan 1, 2, 3 cursos si pueden hacerlo. Mejoren su hoja de vida, sean diferentes a los demás y el SENA es una gran oportunidad. Ya saben que tenemos para el envío de las actividades hasta este viernes 24, aunque el curso se cierra el 26, último plazo de envío es el 24, entonces espero que se pongan al día. Aquí estoy, el viernes tenemos la sesión de chat, que es el último día, me pueden buscar por mensaje directo al foro de dudas e inquietudes. Nada, decirles que yo muy feliz de poder transmitir un poquito de lo que he aprendido, espero que se sigan formando, espero que otra vez nos tropecemos por ahí en otro curso, me pueden seguir en mis redes sociales, salgo como Artu, así como les pongo en cada uno de los anuncios, Artu con 3U, y me pueden seguir y seguiremos compartiendo, voy a seguir compartiendo en mis redes sociales de lo que he aprendido. Entonces, en breve viene eso, en mi canal de YouTube, en breve viene eso. Entonces, los invito a todos, sobre todo, a que sigan formándose y a que no perdamos el contacto. Que tengan un feliz resto de día, un feliz resto de semana y que Dios los bendiga. Chaito. Gracias, profe. Muy formal. Gracias. Un placer.